La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Hemos estado viendo, hermanos, cómo cuando el Señor Jesús pronunciaba estas frases, en ese momento la persona sentía lo que Él estaba diciendo, lo que Cristo estaba diciendo. Así es que no es simplemente una frase o un deseo personal, no, es algo que Dios quiere que tengamos y lo transmitimos. La paz del Señor Jesús sea con todos. Estamos empezando un folleto de escuela sabática. Se llama ¿cómo? Alusiones, imágenes y símbolos. 2 puntos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Al término de estos 3 meses, tú y yo, con la ayuda de Dios, hemos de haber aprendido cómo estudiar la profecía bíblica. ¿De acuerdo? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Nos alegramos, hermanos, que alguien en este momento nos esté viendo, aparte de ustedes. Seguramente Dios tiene un mensaje para todos. Dios tiene un mensaje para ti. 2 de Pedro 1, 19, 20 dice así: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Ahí cerquititas, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice de la siguiente manera: de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellos, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Estos profetas, dentro de ellos estaba ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué hicieron estos profetas? ¿Se sentaron solamente a esperar? ¿Qué dice ahí? Así es. ¿Invirtieron tiempo? ¿Invirtieron esfuerzo mental? Así es que, hermanos, hemos de conocer en esta mañana, o hemos de recordar algunos de los principios para estudiar la profecía. Y quiero llevarlos al libro de Daniel, capítulo 9. De pasadita, hermanos, quiero decirles lo siguiente. En estos 3 meses no vamos a estudiar profecías. No vamos a estudiar profecías. En estos 3 meses vamos a estudiar
el método, cómo estudiar la profecía. Si en alguna ocasión alguien empieza a explicar una profecía, hermanos, pues voy a tener que decir, hermano, no es el momento. ¿Me hago entender, hermano? Bien, entonces, libro de Daniel, capítulo 9, encontramos ahí a un hombre llamado Daniel, que sabemos que era profeta. Y vemos ahí un principio, hermanos, que es necesario que lo tengamos. Dice 9, versículo 3, y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicia y ceniza. ¿Cuánto interés tenía Daniel en conocer la profecía? Me paró un poquito, hermano. Mira, si tú no tienes interés en conocer la profecía, no creo que avances mucho. ¿Para qué conocer las profecías? Les doy dos respuestas. Ustedes tienen muchas. Número 1, para conocer mejor a Dios. Número 2, para prepararnos para su segunda venida. Esos son propósitos buenos para estudiar y para conocer profecía. Número 1, conocer mejor a Dios. Número 2, prepararnos para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. El conocer profecía, hermanos, no tiene nada que ver con la curiosidad. Tampoco tiene que ver con el conocimiento. No tiene que ver con el ego. Quien tiene estos propósitos, hermanos, pues humildemente lo digo, está errado. Cuando vemos a Daniel con ese interés tan grande de conocer esa profecía, no era por curiosidad, no era para conocer más simplemente, sino era porque Daniel sabía que en esa profecía él tenía una parte que cumplir. Y esa parte que tenía Daniel que cumplir estaba relacionada con la voluntad de Dios. Por eso lo que le preocupaba a Daniel no era tanto conocer la profecía, sino lo que le preocupaba a Daniel es que no vaya haciendo que la voluntad de Dios sea que yo haga esto y yo no lo voy a hacer porque no voy a conocer el tiempo. Ese es el fondo de la profecía. ¿Sí me hago entender? ¿Qué era lo que Daniel sabía que él tenía que hacer dentro de un tiempo? Él no sabía exactamente cuándo y empieza a ver al profeta Jeremías en el capítulo 25. ¿Qué era lo que él tenía que hacer? Salir de Babilonia. Y él tenía que saber cuándo salir de Babilonia. Por eso él le interesaba esa profecía. Hermanos, miremos el interés tan grande de Daniel por hacer la voluntad de Dios. El conocer la profecía para Daniel no era un fin, sino era un medio nada más. El fin de Daniel era hacer la voluntad de Dios, no dejar de hacer la voluntad de Dios, no dejar de hacer lo que a él le tocaba hacer de acuerdo a lo que Dios esperaba de Daniel. Leo otra vez el versículo 3. Dice Daniel, capítulo 9, versículo 3, y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Algunos de los que estamos aquí, algunos de los que me están viendo, tienen tanto interés
por saber la profecía, por saber cuál es la voluntad de Dios, que serían capaces de esto o seríamos capaces de esto, hermanos. Tenemos que reflexionar, porque si la respuesta es no, pues eso quiere decir que tal vez no hemos entendido cuál es el verdadero propósito de conocer las profecías. El verdadero propósito de conocer las profecías es hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero propósito. Encontramos pues en San Juan capítulo 7, versículo 17, una sola frase, hermanos, que extraemos de ahí. Los recuerdo, o se los recuerdo para agilizar todo. Todo aquel que quiera. ¿Quién va a entender la profecía? Todo el que quiera. Todo el que quiera. Hermanos, el que no quiera, no la va a entender. No la va a entender. Así es que recordemos, el que quiera conocer las profecías, tiene que quererlo. Y quererlo de corazón. Y querer de todo corazón. ¿Cuál es el propósito? Lo repito nuevamente. ¿Cuál es el propósito de las profecías? Conocer mejor a Dios, prepararnos para su venida. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la profecía personal? Que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Sí me hago entender. Bueno, si tú quieres, hermano, hacer la voluntad de Dios, ahora vas a echar medio de algo, de la profecía. Vas a la profecía y vas a encontrar cuál es la voluntad de Dios. Voy a hacer un paréntesis, hermanos. Resulta que alguien de nosotros está orando a Dios por una petición especial. Y le está diciendo así: Señor, mi tío, mi sobrino, mi hijo, no quiere las cosas de Dios. Ayúdale, por favor. Y esa es la oración, una y otra y muchas veces. Y no hay contestación aparente. Y esta persona se enoja. ¿Pero por qué no me contestas? Hermanos, esta persona no está viendo todo el cuadro del rompecabezas. Solamente está viendo un pedacito de ese rompecabezas. ¿Me hago entender? En las profecías pasan cosas parecidas. Ver una profecía, para que tú entiendas una profecía, yo entiendo una profecía, tenemos que ver todo el cuadro completo. Si solamente queremos ver una partecita, a veces hasta egoístamente, entender una partecita, hermanos, va a ser error. Cuando hablamos de profetas, en nuestro mundo hay muchos. Y todavía hay quienes no saben la diferencia, cuál es entre la hermana White y los demás profetas. Todavía no saben cuál es la diferencia. Y estoy hablando en el mundo adventista. Bien, hermanos, el verdadero profeta para este tiempo lleva la misma línea de Daniel, los mismos eventos de Daniel. Los otros profetas están hablando de otras cosas que nada tienen que ver con la línea que proyectó Daniel en el pasado. ¿Sí se entiende la diferencia? Hay profetas que profetizaron la muerte de Kennedy. ¿Qué tiene que ver eso con la profecía de Daniel? Nada. Ahora cuando vamos al espíritu de profecía, cuando vamos a la señora White, vemos que la línea de Daniel es el mismo tema.
Es el mismo tema. Bien. Vamos a poner en nuestra mente ese principio. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Ese va a entender profecía, hermano. Esa persona va a entender profecía. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿quién inspiró la profecía? El Espíritu Santo. Entonces, esa persona que quiera hacer la voluntad de Dios, número 1, va a ser inspirada por el Espíritu Santo. Y número 2, el Espíritu Santo le va a ayudar a entenderla. Hemos de ver la profecía como un todo. ¿Sí? La Biblia como un todo, no solamente una partecita. Esto lo explica Isaías 28, 10 y versículo 13. Poquito aquí, poquito allá. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. Y ahorita, hermanos, ustedes van a participar. Pero antes de que se me olvide la idea, encontramos en nuestra lección algunos principios que son muy valiosos y que por alguna razón, a veces por sencillos, parece que no los vemos. Si tú quieres aprender profecía, quieres saber profecía, quieres entender el método de saber la profecía, hay un principio más aparte de los que ya mencionamos. Número 1, que de veras quieras. ¿Sí? Número 2, que veas la Biblia como un todo. Número 3, lo leo en la lección. El que lee, entienda. ¿Quieres entender profecía? ¿Qué tienes que hacer? Lee. ¿Sí? ¿Quieres entender profecía? Tienes que leer, hermano. No te conformes con escucharme, no te conformes con escuchar al hermano. No. Si tú de veras quieres entender profecía, tienes que leer. Dijo Cristo, el que lee. Así es que el que no lee, no va a entender. Ah, pero Marco lee y Melín no. Pues Melín no va a entender. Ah, Daniel lee y entiende. Y Marion también. No, porque Mario a lo mejor no lee. Aquí destacamos, hermanos, o destaca el principio, la importancia de leer. La importancia de tener una relación personal con Dios. Una relación como padre e hijo. Más de una vez hemos escuchado de aquello que Dios no tiene nietos, ni Dios tiene hijos nada más. Y Dios espera que tú seas su hijo, que yo sea su hijo, que todos seamos sus hijos. Porque ya los otros parentescos ya no funcionan aquí. Muchas universidades ofrecen cursos acerca de la Biblia como literatura. Puede resultar asombroso para un creyente asistir a conferencias en las que las disertantes abordan la Biblia como lo harían con la mitología pagana. La idea de ese enfoque es que puede haber un núcleo de verdad moral en las historias bíblicas, pero no algo a lo que uno deba ajustar su conducta. Para esos disertantes, la idea de que la escritura haya sido inspirada por Dios es ridícula. Hermanos, con eso pierden estas personas. En consecuencia, leen la Biblia, pero no oyen la voz de Dios que habla en sus páginas. O sea, no es suficiente solamente leer por leer. Nadie piense que diga, bueno, dice ahí el que le entienda, yo leo y con eso lo voy a entender. No, porque puede pasar lo que dice aquí. ¿Qué necesitan escuchar? La voz de Dios. Muchísimas personas, hermanos, en el mundo entero están interesados por tener el conocimiento de la Biblia y muchos lo obtienen.
pero jamás encuentran a Dios ahí en ese libro santo. Por eso, si tú y yo queremos estudiar profecía, entender profecía, pues tenemos que darnos cuenta, hermanos, que tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿A quién recurrió Daniel cuando quería saber profecía? Dios. ¿Qué hizo Dios? Le mandó a un ángel Gabriel para que le explicara. ¿Se acuerdan de esto? Miren lo que sucede ahí. Daniel tenía un interés enorme por conocer cuál era la voluntad de Dios y echó mano de la profecía. Dios vio eso y entonces contesta y le manda a Gabriel para que le explique, para que entienda. Ah, claro, hay uno. Interés. Mucho interés. Leímos hace un ratito, hermanos, que en los profetas, ¿qué espíritu estaba? En Daniel, ¿quién estaba? ¿Sí? Por eso, el Espíritu Santo que estaba en Daniel hizo que hubiera ese interés tan grande. Tengo que ayunar, voy a ayunar. Voy a invertir tiempo, no voy a dormir, no importa. Y entonces Dios ve eso y le da la bendición porque manda a un ángel, a Gabriel, para que le explique la profecía. ¿Cómo se le explicó en términos difíciles? Sencillo. Por eso, si tú estás interesado en entender profecía, no te olvides de que tienes que pedir a Dios. Y no te olvides que es el Espíritu Santo el que te va a explicar. Cuando tú entiendas esa profecía, no vas a tener de qué enaltecerte, porque realmente tú no hiciste nada. El que hizo la obra fue Dios. Él te la está explicando, pero Él puso su Santo Espíritu para que tú tuvieras ese interés de hacer la voluntad de Dios. Ya dijimos, hermanos, que el propósito grande de la profecía no es conocer, sino es hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito grande de la profecía. No vaya siendo que yo deje de hacer la voluntad de Dios porque no conozco las profecías. No vaya siendo que yo no me mueva de aquí para allá porque no conozco las profecías. Ese es el propósito grande de la profecía, hermanos. El propósito grande que Dios tiene para ti. Que conozcas tú las profecías para que sepas qué es lo que tienes que hacer, en qué momento lo tienes que hacer y entonces estar en armonía con la voluntad de Dios. Cristo tiene frases muy importantes, hermanos, demasiado importantes. Y en Mateo, por ejemplo, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen ¿qué? Daniel sabía eso. Daniel quería hacer la voluntad de Dios porque él anhelaba entrar al reino de los cielos. Si tu anhelo de saber profecía es por otras cosas, menos por hacer la voluntad de Dios, hermano, tal vez no llegues muy lejos. El propósito grande de conocer profecías es hacer la voluntad de Dios. El propósito grande de conocer profecías es de que tú y yo estemos con Cristo un día en las mansiones celestiales. Adelante. Sí, hermanos, en la parte del domingo que estás comentando, Sí. Pues el encabezado dice ahí el que le entienda. Sí. Por lo menos se nos dieron ahí 4 citas. Sí. Que hablan que las profecías sí se pueden entender. Claro. Hay mucha gente, en el pasado hubo mucha gente y hay hoy gente hoy en día que dice que las profecías de la Biblia no se pueden entender. Y esto lo toman como justificación pues para no leer. Claro. Entonces, nosotros como hijos de Dios, pues debemos de tener la seguridad de que teniendo con la ayuda de Dios todas estas características, sí se puede llegar a entender las profecías. Las profecías no son de interpretación privada, las profecías no es algo que Dios lo puso ahí, es algo oculto para estarnos quebrando la cabeza y cada quien saque sus propias conclusiones. No, las profecías, como dice, se dieron un lenguaje sencillo. A veces cuando se malinterpretan o que no
no las entendemos es porque queremos darles una interpretación privada o una interpretación equivocada. Ya nos daba un ejemplo ahí. Alguien vio en Apocalipsis allá que unas langostas y que esto se le figuraron que eran helicópteros. Eso quiere decir eso. Hermanos, así no se estudian las profecías bíblicas y así no vamos a llegar a ningún lado. Y otro punto, pues es que todas las profecías tienen que ver con el gran conflicto cósmico. Todas las profecías que existen en la Biblia nos van a llevar a una cosa solamente: el ministerio de Jesucristo, desde la creación del mundo hasta el final del gran conflicto. Entonces, todas las profecías nos llevan en esa línea, en esa cadena. Toda una profecía que interpretamos aislada a esto, hermano, pues yo creo que va a ser equivocada. Así es. ¿Alguien más? Bien, hermanos, cuando el Señor Dios nos da profecías en símbolos que no todos entienden, no todos entendemos. ¿Sí? Y si bien es cierto, no estamos capacitados para entender esos símbolos, también es cierto que no estamos capacitados ni hemos recibido permiso de inventar lo que significan esos símbolos. Dejemos que sea la Biblia la que identifica esos símbolos y también su significado de esos símbolos. En el libro de Daniel se mencionan bestias y en el capítulo 7 de Daniel, ahí mismo dice qué significan esas bestias. Va a haber ocasiones en las que se mencionan bestias en el libro de Daniel y el significado lo vamos a encontrar en el mismo capítulo. Pero va a haber ocasiones en las que se mencionan ciertas cosas y su significado lo vamos a encontrar en Apocalipsis o en otro libro. Por eso, miremos la Biblia como un todo. Si no encontramos el significado de algo que aparece en Daniel, que no entendemos qué es, no sabemos qué es, hermanos, escudriñemos la Escritura, porque ese significado de ese símbolo lo vamos a encontrar en otro libro de la Biblia. Puede ser un libro cercano o lejano a ese libro. Puede ser inclusive Apocalipsis. Daniel se conoce como un libro de profecía, pero se conoce como un libro de profecía sellado. Apocalipsis se conoce como un libro de profecía, pero se conoce como un libro de profecía revelado. Para algunos, si hay alguien que no sepa, bueno, lo mencionamos, la palabra Apocalipsis significa revelación. Ahora, el hecho que Daniel se presente como un libro de profecía sellado, no quiere decir que iba a ser sellado eternamente. La palabra de Dios nos dice que iba a ser sellado hasta el tiempo del fin. Hoy ya sabemos con bases que estamos viviendo en el tiempo del fin, por eso el libro de Daniel deja de ser un libro sellado. Y hoy entendemos muchas cosas que en su momento Daniel no entendió, porque el libro se iba a abrir, se iba a revelar hasta el tiempo del fin. Libro de Apocalipsis, libro de Daniel, son libros que están muy relacionados, porque el libro de Apocalipsis revela muchos del significado de los símbolos que hay en el libro de Daniel. Por eso, vuelvo a decir, hermanos, si tú y yo tenemos todavía ideas de que el libro de Daniel no se puede entender, ya como dijo nuestro hermano, no podemos entender las profecías, hermanos, estamos cerrados. Si alguien nos dijo esto, quien haya sido, nos mintió, nos engañó. A lo mejor no con malas intenciones, a lo mejor también eso es lo que piensa, pero bíblicamente hablando, el libro de Daniel es un libro que iba a estar sellado, pero para el tiempo del fin se iba a abrir. Y el libro de Apocalipsis es un libro que significa revelación, que con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo, se puede entender los símbolos y su significado. Adelante. Sí, hermanos, creo que también hay otro engaño allí que yo he escuchado, sí, que dicen que, por ejemplo, la iglesia popular, ¿no? En la Edad Media, y yo no sé si todavía hoy en día, que solamente la iglesia o solamente los ministros, el clero son los únicos capaces
de comprender y explicar las profecías bíblicas, hermanos. Pues también no es mentira. Esta es una mentira, ¿verdad? Entonces, como estás diciendo tú, si a ti te dijeron esto, pues hermanos, eso es algo equivocado. Y no quisiera pensar que este mismo pensamiento se haya pasado a las iglesias protestantes. Yo no sé si incluso a la iglesia adventista, que digan solamente los pastores, solamente los que estudiaron, son capaces de interpretar, o mira, la Biblia dice esto en la profecía, pues la posición de la iglesia sobre este asunto es esta. Y fuera de ella ya no te puede salir, hermanos, esto es equivocado. Todo aquel que tenga un espíritu de oración, todo aquel que tenga un espíritu de consagración, de humilde, con ganas de aprender por los verdaderos motivos, Dios le puede revelar a esa persona, por muy ignorante que sea, algo importante de la profecía, y el ejemplo grande lo tenemos en Guillermo Miller. Así es. A lo largo de los años, hermanos, algunos de nuestros hermanos de muchas denominaciones han cometido un grave error. De pronto encuentran algo que no entienden. ¿A quién van a preguntarle? Ministros. Bíblicamente hablando, si tú encuentras en la Biblia algo que no entiendes, ¿a quién deberías de? Y entonces Dios te va a instruir. Y esto normalmente se logra cuando tú tienes un verdadero interés. Cuando tú no tienes un verdadero interés por hacer la voluntad de Dios, no tienes un verdadero interés ni siquiera por conocer profecía, va a haber muchos pretextos para no conocerla. Ay, me dan miedo. No, yo no quiero saber eso. Yo me contento con la salvación de Cristo. Pues qué egoísta eres. Y qué errado estás. Y voy a decir algo más, con respeto y cariño. Qué flojo eres. Porque esa es la razón. Te da pereza. No quieres invertir tiempo para la Biblia. No quieres invertir tiempo para platicar con Dios. ¿Qué miedo le tienes a Dios? Si tienes miedo a Dios, pues analiza, porque tal vez haya cosas que se llaman pecados, que es lo que no te permite ir a relacionarte con Dios de esta manera, como Dios quiere relacionarse contigo. Así dice la Biblia. Y esto vez tras vez se ha dado, y para aquellos que hemos estado como adventistas, pues sabemos que también en los adventistas se da. No, yo no quiero saber profecía, yo solamente quiero saber de Cristo. A mí háblame del amor de Cristo. ¿Qué errado estás? ¿Qué errado estás? ¿Sabías tú que la palabra de Dios nos dice que tienes que saber profecía? Dios está interesado, hermano, en que tú conozcas el futuro. Cristo está interesado en que tú conozcas el futuro. El Espíritu Santo está interesado en que tú conozcas el futuro. Ahí está. Sí. Prácticamente te van guiando las profecías. Las profecías tienen que ver con el tiempo. Las profecías no tienen que ver con un lugar. Las profecías tienen que ver con el tiempo. El tiempo avanza. Tuvo un principio ese gran conflicto y va a tener un fin. Pero ahora la pregunta es ¿en qué momento de conflicto vamos? ¿En qué parte de la historia estamos? Si sabes la respuesta, sabes lo que sigue. Y si sabes lo que sigue y es un peligro, pues te vas a hacer a un lado. La importancia de conocer las profecías de una manera correcta, no como las interpreta una iglesia, no como las interpreta un pastor, un dirigente, no, como las interpreta Dios, hermanos. 4 cosas. Lo que tú lees, lo que tú entiendes, lo que escribió quien inspiró y lo que realmente quiso decir Dios. Hermanos, debería de ser lo mismo. Pero cuando recorremos esas 4 cosas, nos damos cuenta que no es así. Tú lees una cosa, entiendes otra. Diferente a lo que dice el inspirado y diferente a lo que quiso decir quien inspiró.
Pero el plan de Dios es que tal como Él dice las cosas, así vayan pasando de oído a oído. Tal como Él dice las cosas. Por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando Dios le hablaba a un profeta, el profeta repetía textualmente lo que Dios le había dicho. Y para confirmar esto, decía el profeta así: la boca de Jehová lo ha hablado. Jehová dijo, para que no se perdiera nada del significado del mensaje de Dios. ¿Hay principios para entender profecía? Sí. Número 1, hermano, ya lo dijimos. ¿Sí? De veras que tú quieras, de veras que tú quieres. Número 2, tienes que leer, pero aprender a escuchar la voz de Dios en la Biblia. Tienes que ver la Biblia como un todo. Tienes que encontrar los símbolos y permitir que la Biblia diga qué significan tales símbolos. No darles una interpretación tú. No es casualidad, hermanos, que nos llegue este folleto. Es porque Dios ve cómo nos hace falta el saber interpretar las profecías de una manera correcta, o el saber encontrarlas de una manera correcta. ¿Sí? Y hay en la parte de lunes una frase al principio: Dios es comprensible. El versículo de memoria: alabes en este el que hubiere de alabarse. ¿Quién dijo esas palabras? Dios, el Señor Jehová. Alabes en este el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Y luego vienen sus características de Él. Recuerdan que hace un momento dijimos que uno de los propósitos de la profecía era conocer mejor a quién, a Dios. Y el otro, no menos importante, prepararnos para cuando Él venga en las nubes de los cielos, ir con Él. Nada es tan frustrante como tener que comunicarse urgentemente en el extranjero, quizás en un centro asistencial o en una farmacia, sin dominar el idioma local. Sabes que tienes que decir, pero careces del vocabulario adecuado para decirlo. El problema de Dios para comunicarse con nosotros es otro. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Isaías 55:9. El problema no es que Dios carezca del vocabulario necesario para comunicarse con nosotros, sino que nosotros carecemos del vocabulario y la capacidad intelectual necesarios para comprenderlos plenamente. Pero Dios te ama tanto y Dios me ama tanto que nos da las cosas de tal manera que las podamos entender. Adelante, Marco. Algo de lo que dice el comentario Sí. de la lección en la parte del sábado, y es un extracto del Conflicto de los Siglos, página 339 y página 341, y hace dos preguntas. ¿Por qué existe, pues, esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Y da la respuesta: es el resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Por esto Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de esta profecía. Que Dios nos ayude para que nos dé el tiempo, la voluntad, y sobre todo que vayamos a nuestro Dios en oración para que Él nos explique. Amén. Hermanos, cuando tú y yo leemos profecías, a veces nos concentramos en los símbolos, a veces nos concentramos en dichas profecías,
pero debiéramos de concentrarnos en un punto que es muy importante. Hacernos una pregunta: ¿qué tan cerca está Dios de nosotros? Debiéramos de concentrarnos en una pregunta no menos importante: ¿qué tan poderoso es Dios? ¿Cuánto sabe Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Será que Dios puede estar aquí y al mismo tiempo en otro lado? Cuando tú y yo nos interesamos por las profecías, o te dé interés por la profecía, hazte preguntas, no acerca de las profecías solamente, hazte preguntas acerca de Dios. ¿Cuánto te amó Dios? ¿O será que la profecía te la está mandando porque no te ama? No, te está mandando la profecía porque Él quiere que te vaya bien. Él quiere que no cometas errores. Y es por amor. Pregúntate, ¿qué tan poderoso es Dios para que pueda manejar el pasado, presente, futuro? ¿Qué tan poderoso es Dios para que en estos momentos te pueda decir con una exactitud terrible, una exactitud grande, qué va a ocurrir de aquí a 2000 años? ¿Qué va a ocurrir de aquí a 3000 años? ¿Qué va a ocurrir de aquí a una eternidad? Date una idea y démonos una idea de la grandeza de nuestro Dios cuando estudiamos profecías. Que nuestra mente no esté concentrada solamente en las profecías, en los símbolos, en lo que significa, no significa. Que nuestra mente esté conectada, hermanos, en lo que Dios es. En el amor que Dios te tuvo, en el amor que Dios te tiene, en el amor que Dios me tiene. Saben, hermanos, que esto es triste, pero más de una vez hay gente que se interesa en las profecías, pero no se interesa en Dios. ¿Sí? Es triste lo que voy a decir, pero hay gente que conoce las profecías, pero nunca ve a Dios en esas profecías. Hasta han dicho así: no, yo no me gustan los sermones que hablan de profecía. A mí me gustan los que hablan de amor. Hermanos, todas las profecías que Dios puso en su palabra son profecías de amor. ¿Sí? Son profecías de amor, solamente que a veces como seres humanos somos tan cobardes o no tenemos interés en conocer a Dios, que por eso tenemos esas ideas erradas. Espero, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios, que si alguien de nosotros tiene estas ideas, bueno, se arrepienta. Si alguien de nosotros no tiene interés en conocer a Dios, en conocer lo que debo de hacer o lo que debes de hacer en la profecía bíblica, bueno, que vayamos a Dios y que Dios nos dé ese interés tan grande como se lo dio a Daniel y a otros profetas, para poder inquirir diligentemente e investigar para qué tiempo era esto, para qué tiempo va a ser otro. No inventemos, no interpretemos, sino más bien dejemos que la Biblia sola nos hable. Miren qué interesante está esto. Y hay algunos textos que ustedes seguramente los vieron en la semana. No los vamos a mencionar, pero para aquellos que no tengan folleto y me estén viendo, bueno, pues solamente se los leo. Salmo 139, 1 al 6, Salmos 147, 5, Romanos 11, 33 y Primera de Juan 3, 20. Nunca entenderemos plenamente la mente de Dios. Esto tiene que ser algo que también debemos de aceptar. Nunca entenderemos plenamente la mente de Dios, pues Él es infinito y omnisciente. En verdad, ni siquiera podemos entender todo acerca de la creación. ¿Cómo podríamos entender completamente al Creador? Aunque nunca entenderemos todo, podemos comprender lo necesario para nuestra salvación. Cuando los apóstoles explicaban el Evangelio a sus audiencias, se referían con frecuencia a la profecía cumplida, de lo que podemos deducir que uno de los propósitos clave de la profecía es ilustrar el plan de salvación. De hecho, y en última instancia, la profecía bíblica
debe conducirnos de un modo u otro a Jesús y a la promesa de salvación que Él ofrece a toda la humanidad. El Señor, por quien fueron creadas todas las cosas, descendió a esta tierra y se ofreció como sacrificio en la cruz por los pecados de todos los seres humanos. Dios nos ama a todos por igual y desea que conozcamos lo que nos ofrece en Jesús. La profecía puede hacer precisamente eso, dar a conocer su amoroso plan de salvación en favor de la humanidad. Gracias a Dios, gracias a la profecía, hemos entendido y hemos sabido que estamos viviendo en medio de un gran conflicto. La profecía nos muestra quiénes son los líderes en ese conflicto. La profecía nos muestra que ese conflicto tuvo un principio, pero tendrá un fin. La profecía nos muestra en qué lugar del conflicto tú puedes estar, para que tú elijas en qué lugar quieres estar, si de los perdedores o de los ganadores. En otras palabras, como ya leímos aquí, la profecía te muestra de una forma detallada el plan de salvación. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué hizo Dios para salvarte? ¿De qué te quiere salvar? ¿Alguien quiere hablar, hermano? Adelante. Sí, pues recordando, como dice la parte, si no me equivoco, por ahí del jueves, la Biblia es un todo, hermanos. Sí. Ya dijo la escuela sabática, lo comentaste un poco tú, la Biblia es como un rompecabezas. Así ¿verdad? es. Que tenemos que, no podemos simplemente tomar dos piezas del rompecabezas y decir, pues esto es esto, y dejar fuera todas las demás partes del rompecabezas. Y poner a elección un ejemplo que creo que es bueno, ¿verdad? Un rompecabezas, si tú tomas dos piezas, que esas dos piezas forman un caballo. Tú no puedes quedarte con la conclusión, esto es un caballo y se acabó. Claro. No, tienes que tomar las demás piezas y entonces ahora vas a entender que no solamente era el caballo, sino que era una granja completa, ¿me doy a entender? Entonces, así son las profecías, debemos de tomar, como ya dijiste, bueno, ¿qué dice la profecía? Bueno, dice esto. Ahora tengo que ir al Nuevo Testamento, porque allá va a aparecer las mismas alusiones, van a aparecer tal vez los mismos símbolos, y tal vez allá la misma profecía va a decir qué significaba aquello, sin tener yo que estar inventando, imaginándome, o viendo algo de la actualidad parecido a lo que dice para decir que esto es aquello. ¿Me doy a entender? Entonces tenemos que tomar todas las partes de la Biblia. Y otra cosa más, debemos también entender la parte de los símbolos, de lo literal o simbólico, valga la redundancia. No todos los símbolos van a querer decir lo mismo siempre también. Y vamos a encontrar, por ejemplo, tal vez algún día un cordero, y pues siempre vamos a decir, pues esto significa Cristo, ¿verdad? Pero vamos a encontrar otra parte de la Biblia también cordero, pero que no está representando a Cristo, está representando otra cosa. Entonces, para eso es el estudio de la Biblia. Mucho estudio de la Biblia para poder comprender pues todos estos detalles. Así es. Figurado o literal. ¿Sí? ¿Qué es este símbolo que encuentro en la Biblia? ¿Es una figura nada más? ¿O es algo literal? No sé, hermanos, si tienen algún comentario más de esto. Adelante, Yasmin, perdón si no te había visto. En el comentario bíblico del día domingo, me gustó una parte donde dice que el resultado de tal estudio de la Biblia será mentes bien equilibradas, porque se desarrollarán armoniosamente las facultades físicas, mentales y morales. Dice que no habrá parálisis en el conocimiento espiritual, se aguzará la comprensión, se despertará la sensibilidad y se sensibilizará la conciencia, se purificarán las simpatías y los sentimientos, se creará una atmósfera moral mejor y se impartirá un nuevo poder para resistir la tentación. Y todos, tanto maestros como alumnos, se tornarán activos y fervientes en la obra de Dios.
no se me hizo como un examen, ¿verdad? Para ver si realmente estamos estudiando diligentemente la palabra de Dios. Y al mismo tiempo una invitación para que miremos los beneficios de estudiar profecía, de entender profecía. Si hay alguien, hermanos, que no sabe el futuro y ve situaciones que están aconteciendo a nivel mundial, tal vez le den miedo, pero si hay alguien que conoce el futuro, Dios le mostró el futuro, pues a lo mejor ni miedo va a tener. A lo mejor quien está viendo situaciones que están aconteciendo en el futuro, pero no sabe que son profecías, a lo mejor no sabe qué hacer, está confundido, pero alguien que sabe, que conoce el futuro, sabe qué va a acontecer, pues no está confundido y está preparado para tomar buenas decisiones. Es tan importante que si tú sabes qué va a acontecer y estás preparado, bueno, pues puedes salvarte tú de las situaciones adversas y puedes salvarte tú y a tus hijos, a tu familia. Por eso son muchos los beneficios de la profecía. Si encontramos un símbolo, vuelvo a hacer hincapié en esto, hermanos, encontramos un símbolo en el libro de Daniel, no le pongamos una interpretación, sino vamos a buscar el significado de ese símbolo en otros libros de la Biblia. Se nos ha ayudado tanto el día de hoy, hermanos. Tenemos tantas comodidades que existe algo que se llama concordancia. A veces ya no tienes que buscar porque solamente en la Biblia tú encuentras ahí el texto de Daniel 9:3 y ahí hay un numerito. Ese numerito tú lo buscas allá en allá en Apocalipsis y te da el significado. ¿Me hago entender? Sí, son muchas comodidades que en este tiempo tenemos, gracias a Dios. Y es lamentable que con tantas comodidades para estudiar profecía, para entender profecía, todavía haya gente perezosa que no le gusta estudiar profecía y es feliz preguntándole a su pastor, preguntándole a un hombre. Hermanos, quiero recordarles con todo respeto este texto que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Adelante, Marco, ibas a decir algo. Sí, hermano, comentar también acerca de que es muy importante siempre tener el principio de que la Biblia interpreta a la Biblia es su propio intérprete. Me ha tocado platicar con muchas personas que pues solamente citan una parte de una profecía y le dan una interpretación, pero no están viendo el cuadro completo, como el ejemplo que se decía del rompecabezas, nada más mira una parte. Es que ahí en Apocalipsis 6 el caballo blanco quiere decir esto. Bueno, ok, si significa eso, entonces, ¿qué significan los otros caballos? No, pues no sé, pero ese caballo blanco significa esto. Ahora más actualmente se está diciendo mucho que Rusia es el oso de Daniel capítulo 7. Y bueno, entonces si vamos, entonces las otras bestias significa que también deben de ser potencias actualmente o ¿cómo? Bueno, y entonces ahí es muy importante, pues con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo, pues explicarles que es un conjunto, que si agarramos un símbolo, pues todos tienen que seguir la misma línea, no podemos agarrar un simbolismo de una cosa y pues las otras no sabemos o le damos otra interpretación, pero todo con el Espíritu Santo y ver pues el cuadro completo y tener el principio de que la misma Biblia es su propio intérprete. Hermanos, vamos ya casi a terminar. Y si todo se nos olvida, recordemos por lo menos 3 cosas. Hemos de tener un interés grande por la profecía. Número 2, hemos de ir a Dios pidiéndole su Santo Espíritu para que nos ayude a entender. Y número 3, pidámosle a Dios que ese espíritu de interés que tenemos ahora jamás nos lo quite. Con esas 3 cosas tal vez nos debiéramos de quedar por ahora. Ustedes pueden decir, no, yo me quedo con 5. Bueno, hermanos, es correcto también. ¿Tenemos algún comentario más adelante? Perdón. Sí, bueno, hermano, de acuerdo. Ahí, literal o simbólico. Sí. Lamentablemente, cuando no hay interés o cuando vamos a estudiar las profecías por curiosidad y muchas otras cosas que ya se dijeron, lo que es literal lo interpretamos como simbólico, o se interpreta como simbólico.
y lo que es simbólico se interpreta como literal. Hemos platicado con muchas personas que pertenecen a otras organizaciones diferentes, como por ejemplo pentecostales, y lamentablemente este problema es el que hemos visto que hay allí. Por eso es que se dice que el tercer templo, que el anticristo se va a sentar allá, que Rusia es el oso, porque todo lo que deben de interpretar, lo que se debe interpretar simbólicamente, ellos lo interpretan literal. Y viceversa. Entonces hay un principio que dice el conflicto de los siglos, que las profecías cuando se leen se deben de interpretar literalmente, a menos que hayan símbolos y hayan otras cosas que aparecen ahí. Entonces ojalá pues que Dios nos ayude para que interpretemos, no las profecías como a mí me gustan, como yo quiero, como a mí me las enseñó mi iglesia, o mi pastor, o el sacerdote, que con la ayuda de Dios podamos interpretar las profecías sometiéndonos a los principios bíblicos que hay. Así es. Hay algunas cosas, hermanos, que están relacionadas con malos hábitos que tenemos y no son necesariamente relacionadas con la profecía, pero ustedes van a ver la conexión. Alguien se encuentra enfermo y en lugar de ir a Dios a que le cure, a pedirle a Dios sabiduría, va al pastor para que ore por él. Lo digo con respeto, Cuando lo correcto, ¿qué sería? Ir directamente a Dios. Alguien tiene un problema en casa y va con el pastor a que se lo resuelva. Cuando lo correcto debiera ser ir directamente a Dios. Alguien tiene interés en saber qué significa la profecía y en lugar de ir con Dios, pues va también con un hombre. Errores que cometemos, hermanos, y que por alguna razón tal vez alguien nos los transmitió o así pensamos que está bien, pero hoy decimos esto es erróneo. Hay que ir a Dios. Sí. Una de las bendiciones que nos da Cristo al morir por nosotros es que ahora podemos ir directamente a Dios. Si tú no tienes interés en conocer profecías, pues pídele a Dios que te dé ese interés porque necesitas conocer las profecías. No vaya siendo que por no conocer profecías dejes de hacer la voluntad de Dios. Tal vez hasta este momento seas de las personas que decían así o dicen así, no, me da miedo. Hermano, pídele a Dios que te quite la cobardía, si ese es el caso. Encontramos por ahí muchas cosas importantes. Miren este párrafo mientras leo. Si alguien tiene algún comentario, levante su mano, hermanos, con gusto le damos la palabra. Los ministros y la gente declararon que las profecías de Daniel y el Apocalipsis eran misterios incomprensibles. ¿Sí escucharon lo que leí? Ahora, ¿quiénes declararon esto? Los ministros, hermano. Si fuera la gente común, pues tal vez hubiera una justificación, bueno, hay ignorancia, pero los ministros y la gente declararon que las profecías de Daniel y el Apocalipsis eran misterios incomprensibles. Pero Cristo había llamado la atención a sus discípulos a las palabras del profeta Daniel acerca de los eventos que debían desarrollarse en tiempos de ellos, y les había dicho, el que lee, entienda. Y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede entender es rebatida por el título mismo del libro, Revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Párrafo siguiente. Ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance del entendimiento humano? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio de Apocalipsis dirige la mente a las profecías de Daniel y ambos libros presentan instrucciones de suma importancia dadas por Dios a los hombres, concernientes a los eventos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Y ahora habla de Juan. A Juan le fueron reveladas escenas de profundo y conmovedor interés acerca de la experiencia de la iglesia. Vio la situación
los peligros, los conflictos y la liberación final del pueblo de Dios. Registra los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, para que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y los conflictos que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha a acontecer en la tierra. Durante estos 3 meses próximos, hermanos, si Dios lo permite, vamos a estar relacionándonos más con este tema de cómo entender profecías. Adelante, Pati. Es de suma importancia, hermano, entender la profecía porque es debido a muerte. Sí. Viene una profecía si alguno adora a la bestia o a su imagen. Y si hay personas que no les interesa de verdad, nomás quieren saber del amor de Cristo, se van a perder. Dios nos ayude. En la antigüedad esto pasó. Cristo dijo, destruiré el templo en 3 días, y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos lo tomaron literal. Sí. Entonces nos puede pasar. Dios nos ayude. Lo que comenta nuestra hermana es algo muy importante. El no conocer profecías fue lo que hizo que los judíos no recibieran a Cristo. El no conocer profecías es lo que ha hecho que hasta en estos tiempos todavía la gente está esperando a un Mesías que venga por primera vez. El no conocer profecías hizo que los judíos se confundieran y querían que cuando Cristo viniera en su primera venida, ya viniera a establecer su reino de gloria. Por eso, hermanos, la importancia de conocer profecías. Y vuelvo a decir esto, el verdadero propósito de conocer profecías particularmente es que tú hagas y yo haga la voluntad de nuestro Dios. Ese es el principal propósito, hermanos. No el conocimiento, no la curiosidad, no el ego, no, nada de eso, nada de eso. Menos el traer discípulos tras sí, no. ¿Sí? En todas las profecías hemos de exaltar, y es exaltado Dios, es exaltado Cristo, es exaltado el Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? No cometamos el error de en las profecías exaltar a la bestia, exaltar a los poderes, que a veces hablamos más de ellos que del verdadero Dios. ¿Alguien tiene algún comentario? Adelante, sí, Daniel. bueno, pues nada más en el pasado dice ahí que los ministros fueron los que declararon, ¿verdad? O ocultaban las profecías de la gente, del pueblo. Y vuelvo a repetir, hermanos, por lo que se ve y por lo que se ha sabido, pues parece que hoy es lo mismo. No estamos tan lejos. Hoy no estamos tan lejos. ¿Qué es lo que fue allá en el pasado? Bueno, pues lo mismo que está haciendo. Yo he escuchado comentarios de pastores estudiados o de feligreses que dicen, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un tema de esto? De profecía, de ciertas profecías. Ahora, si bien la profecía no es para exaltar a la bestia ni para exaltar al Papa, sí se tiene que dar a conocer. Claro. El conflicto de los siglos dice, ¿cómo te vas a librar tú de la marca de la bestia? ¿Cómo la gente se va a librar de la marca de la bestia si no sabe qué es? Claro. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que se oyó un tema de la lluvia tardía, de la bestia, del mensaje de los 3 ángeles? Si bien no es para exaltarlos, pero sí se necesita esa información para saber qué hacer, para saber qué decisiones tomar, para saber qué es lo que Dios dice cuando acontezca todo aquello y pues tomar la mejor decisión. Claro. Sí, hermanos, miren, si no fuera interesante el mensaje del tercer ángel, créanme que Dios no lo hubiera puesto ahí. Si no fuera de importancia el saber quién es la bestia, Dios no lo hubiera revelado nunca. Pero si está ahí, pues es porque es importante que tenemos que saber, como ya se dijo ahí. Tristemente, hermanos, no sé si tal vez también tú sientes tristeza cuando sabes que hay iglesias que le están diciendo a los miembros,
Aquí no se predique nada de la bestia. Aquí no se predique nada de la profecía. Qué triste es esto, hermanos. Y si algún día el Espíritu Santo toca el corazón de algún pastor o de algún ministro que haga esto, hermanos, ojalá él cambie de forma de ser a tiempo. Porque el pastor debe de dirigir a las ovejas a Cristo. No debe de hacer caso de lo que le digan sus jefes. Cuando los jefes le digan cosas de acuerdo a Dios, hay que obedecerlo, pero cuando los jefes le dicen cosas que va contrario a lo que Dios dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué triste, hermanos, es que haya iglesias donde prácticamente quien está predicando los mensajes de profecía, lo están sacando, lo están expulsando. Y mi pregunta es, ¿por qué? Mi pregunta es, cuando se hace esto en una iglesia, ¿se agradará a Dios? ¿Cómo es posible, hermanos, que la psicología ha sustituido la teología? ¿Cómo es posible, hermanos, que eventos del presente nos quiten el tiempo para no ver eventos del futuro que tienen trascendencia y trascendencia de vida o muerte eterna? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo, hermanos? Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nosotros y Dios nos perdone, hermanos, si hemos hecho cosas contrarias a lo que Dios espera. Lo digo como laico. Yo no soy ministro ni mucho menos, pero como laico, hermanos, laico yo, laico ustedes, pues podemos ver el tiempo que nos tocó vivir. Y si hubo un momento donde tenemos que hablar de las profecías, no exaltarlas, pero sí hablar de ellas, hermanos, es ahora. Porque estamos más cerca de la segunda venida de Cristo. El tiempo está demasiado cerca. Demasiado más cerca, tal vez más de lo que podemos imaginar. Y entonces, ya lo mencionaron por ahí, Apocalipsis 14:9 en adelante, si alguno adora a la bestia, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Si alguno adora a la bestia o a su imagen, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está pura, sin mezcla y sin misericordia. ¿Y vas a decir algo? Bueno, ya por último, hermanos, como ya un día bien tú dijiste, se necesitan dar las noticias, pero también se necesita decir cómo prepararse para las noticias, ¿verdad? Entonces yo creo que las dos cosas son importantes. Claro. No sería bueno solamente hablar profecía, no. Claro. Hay que, con la ayuda de Dios, que Dios nos dirija y nos ayude y nos capacite para hablar. Bueno, ahora no se sabe la profecía, hay que hablar la profecía. Ahora ya se sabe, ahora ¿qué tengo que hacer? Ahora ¿cómo hago para prepararme cuando llegue aquí? Así es. No es suficiente que diga un locutor en la televisión, un presentador, va a haber frío. A lo mejor complementario es, va a haber frío, busca cobijas, prepárate. Si no hay un comentario más, hermanos, que Dios nos bendiga a todos y durante 3 meses vamos a estar hablando de esto.